¿Cómo están amigos? Bienvenidos a este programa. Mi nombre es Deiner y el día de hoy tendremos un programa súper especial. Hoy estaremos hablando la muerte de Cristo desde el punto de vista médico. Y para ello tenemos aquí al doctor Alonso Vega. Él realizó una investigación muy profunda y te invito a que te quedes hasta el final de este programa y no te lo puedas perder. Te recomiendo tener un lápiz, un lapicero para que puedas realizar algunos apuntes de qué parte del mundo nos saludas y estaremos ahí para poder escucharte y poder orar por ti. Tiempo con el doctor Alonso Vega. Queridos amigos, la muerte de Jesús, la víctima más famosa del método de crucifixión, hoy la vamos a analizar desde el punto de vista de la medicina. ¿Qué enseña la ciencia médica? ¿Qué sufrían estas personas que eran crucificados? Quiero decirles que es un trabajo muy robusto. Vamos a recurrir a la historia y vamos a tratar de descifrar en los siguientes minutos lo que sufría una persona cuando era crucificada. Le invito a que este tema lo tome con calma. Allá en el lecho de dolor, puede ser en un hospital que usted está, tómese el tiempo para escucharlo. La ciencia moderna, especialmente la medicina, pueden reconstruir la muerte de una persona que muere por crucifixión. Hay datos interesantes que nos da la arqueología. La historia da aportes muy interesantes y la Biblia, especialmente el Evangelio según San Lucas, nos habla de la muerte de Cristo. Recuerden que Lucas era médico. En la antigüedad existían cuatro maneras o cuatro formas de acabar con la muerte de un criminal. Una persona sentenciada a muerte podía morir ahorcado, podía morir por apedreamiento, podía morir por la guillotina o podía morir por crucifixión. Sin embargo, Cícero, que fue escritor del primer siglo, escribió: la crucifixión era la muerte más horrible, porque era la muerte más lenta. La guillotina era instantánea, el apedreamiento de igual manera, pero la crucifixión era un proceso lento. Hoy sabemos que los romanos humanizaron el método, ya que ellos no lo inventaron. Ellos lo tomaron de civilizaciones anteriores, pero lo humanizaron rompiendo o fracturando las piernas. Fracturaban las piernas para que las personas murieran por asfixia, para que no pudieran respirar, porque la persona crucificada para respirar tenía que agarrarse de sus manos clavadas y levantar 5 centímetros el cuerpo para poder respirar, de manera tal que el fracturar las piernas con el martillo romano era para abreviar el sufrimiento. Josefo dice que las personas crucificadas podían durar varios días de agonía y venían las aves carroñeras en las horas de la madrugada y les picaban el cráneo y les picaban los ojos. La víctima podía escuchar en las horas de la noche los animales salvajes rodeando la cruz. Se practicaba únicamente en tres tipos de personas. Número uno, no podían ser ciudadanos romanos. Un romano no moría crucificado por el hecho de ser romano. Se practicaba en personas de baja clase social y se practicaba principalmente en agitadores políticos. Personas que se oponían a la autoridad del Imperio Romano eran colgados entre cielo y tierra como un testimonio de lo que podía suceder con cualquiera que osara levantarse contra la autoridad de Roma. Aclaro, hoy en día la cruz es un emblema de amor. En los tiempos de Cristo es como que hablemos hoy de la silla eléctrica. Estaba destinada a los peores criminales. La historia habla claramente de un personaje llamado Jesús de Nazaret. Cornelio Tácitus escribió: Cristo sufrió la pena de muerte en el reino de Tiberio César bajo sentencia de Poncio Pilato. El personaje llamado Jesús sí existió. No hay necesidad de recurrir a la Biblia para poder demostrar la existencia de Cristo, pues hay rigurosos datos históricos que muestran que Jesús de Nazaret vivió hace casi 2000 años, hace 2000 años exactamente, y murió bajo la pena de muerte, bajo el reino de Tiberio César y con el método de crucifixión. La Biblia también nos habla sobre Jesús. En el Antiguo Testamento hay 333 profecías en un periodo de 1500 años, y el mismo día en que Jesús muere se cumplen 34 de esas profecías. Desde David, Esdras, Zacarías. Hay una profecía muy hermosa en el libro de Isaías donde dice: He aquí la Virgen concebirá,
dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Durante 7 siglos, mujeres judías morían vírgenes, no tenían relaciones, esperando el cumplimiento de la promesa: he aquí la Virgen concebirá. Pasaron 7 siglos hasta que naciera una mujer con la suficiente santidad para poder cumplir con la misión del nacimiento del Mesías. Lucas da reportes sumamente interesantes. En el libro de Lucas, capítulo 1, versículo del 1 en adelante, en la introducción se deduce que el Evangelio de Lucas fue el primer esfuerzo misionero por llegar a la alta sociedad del círculo romano. Fue escrito para una persona llamado "Oh excelentísimo Teófilo", y leo literalmente: puesto que muchos han intentado poner en orden un relato acerca de las cosas que han sido ciertísimas entre nosotros, así como nos los transmitieron los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado todo con diligencia desde el comienzo, escribírtelas en orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales ha sido instruido. De manera que Lucas, como médico, hace una investigación sobre Jesús y hay datos médicos muy interesantes que nos da su libro. Hay descubrimientos arqueológicos interesantes. En el año 1968, en Israel, cerca de la antigua entrada de Damasco, desenterraron accidentalmente un cementerio judío que databa del primer siglo, del año 70, y encontraron un ataúd donde escrito afuera se veía un nombre en arameo que decía Yehohanan ben Jalhot. El doctor Nicolás Haas, patólogo de la Universidad Hebrea, examinó el esqueleto y encontró que medía 1,82 m y que pertenecía a un joven de aproximadamente 24 a 28 años. Tenía clavado en el hueso del calcañar un clavo cuadrado grande intacto y un pedazo de madera de olivos. Vean qué interesante. Encontraron un clavo grande, como esos que se usan en la línea, y un pedazo de madera. Lo interesante es que el radio estaba gastado. Les explico. Esta es la mano. Tenemos acá el hueso del radio que está en esta posición y este hueso estaba gastado por el contacto con el clavo, por lo que les decía, para poder respirar la persona tiene que levantar el cuerpo y este joven, para poder llevarle aire a la parte superior de los pulmones, levantaba su mano apoyado en su radio y el hueso se gastó de rozarse con el clavo. Una forma pavorosa de morir. ¿Cómo morían? Morían asfixiados, cianóticos por falta de aire. El abdomen se inflamaba, compresionaba los pulmones y no podían respirar. Si permanecían con vida, entonces el martillo romano les fracturaba las piernas para que ya no pudieran elevar el cuerpo y murieran más rápido. Vamos a hablar un poco del manto de Turín. El manto de Turín es un negativo, porque lo que encontraron fueron manchas que tenían la misma fluorescencia de la sangre. Y en el manto de Turín, examinado por rayos X y microscopios, se logró definir lo siguiente. El dueño del manto de Turín era judío o era árabe. Tendría entre 30 y 35 años. Pesaría aproximadamente 80 kilogramos. Tenía heridas marcadas en la frente y en la espalda tenía 120 heridas de azote romano. Fue crucificado en las muñecas y en los pies. Además de eso, tenía lacerado en el costado una herida de lanza con la misma dimensión y tamaño de la lanza de la época. Sufrió una fractura en la nariz, murió por asfixia, pues tuvo el abdomen inflamado y tenía severos golpes en las mejillas y el ojo derecho aparece profundamente inflamado. Sufrió una fuerte caída, pues se cortó la rodilla izquierda, cargó un objeto pesado en los hombros que le magulló la espalda, los hombros, y tenía magullado el cráneo. No podemos afirmar con certeza que haya sido efectivamente el manto que envolvió el cuerpo de Cristo, pero sí es de una persona que murió crucificada. Y esas 120 heridas tienen que ver con la costumbre de azotar a los crucificados antes de llevarlos al suplicio de la crucifixión. En el libro de Cantares, que es un libro poético del Antiguo Testamento, hay una profecía acerca de Jesús. Y esa profecía decía:
Mi amado es blanco y rubio. Cantares 5 del 10 al 11. Mi amado es blanco y sonrosado, sobresaliente entre 10.000. Su cabeza es oro fino. Entonces, si estamos hablando de una persona blanca, sonrosada, con cabello como oro, imaginamos una persona rubia. Y después sigue diciendo, sus cabellos son ondulados, negros como el cuervo. La pregunta es, ¿estaba profetizado que tendría cabello negro o cabello rubio? Porque da alusión a las dos cosas. Tenemos una carta escrita por Lentulus, procónsul de Galilea, donde describe al Senado romano, al crucificado llamado Jesús de Nazaret. Y lo describe de la siguiente manera. Es un hombre alto y de majestuosa apariencia, y su cara al mismo tiempo es severa y dulce. Inspira respeto y amor a quien lo ve. Su cabello es del color del vino, ni negro ni rubio, la combinación entre ambos. Su cabello es del color del vino y cae ondulado sobre los hombros, dividido al medio al estilo nazareno. Su frente es pura y alta, tiene el cutis rosado y límpido. La boca y la barba son perfectas. La barba es abundante del mismo color del cabello, los ojos azules, plácidos, brillantes, las manos finas y largas, los brazos de una gracia encantadora. Es grave, moderado y sobrio en sus discursos, reprendiendo y condenando es terrible, instruyendo y exhortando su palabra es dulce y acariciadora. Ninguno lo vio reír, pero muchos lo vieron llorar. Camina descalzo, con la cabeza descubierta. Viéndolo a la distancia pueden despreciarlo, pero estando en su presencia no hay nadie que no se estremezca con profundo respeto. Carta escrita por Lentulus, procónsul de Galilea. El tema es que antes de Jesús ser crucificado hay varios eventos que tenemos que mencionar. En el Getsemaní, Jesús exclamó, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Mateo 26:36. Tuve el privilegio de estar en Israel, estuve en Getsemaní. Son olivares que tienen siglos de antigüedad y ahí medité, Señor, ¿en cuál de estos olivares fue que hiciste esta oración? ¿En cuál de estos olivares pediste al Padre, Padre, si es posible, pase de mí esta copa sin que yo la beba? Mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús estaba triste. Su tristeza fue aumentando. No era el temor a la cruz, era el temor a la separación que produce el pecado entre Dios y el hombre, porque Jesús llevaría los pecados de toda la humanidad. Y en ese momento de dolor, dice el libro de San Lucas, y angustiado, Lucas 22:44, oraba con mayor intensidad, de modo que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. La enfermedad se llama hematidrosis. Bajo la angustia mental, bajo el estrés psicológico, comienza a sudar y a sudar. La cabeza comienza a inflamarse, comienza a haber dolor de cabeza. La pérdida de potasio en el sudor y de sales hace que los vasos sanguíneos se vuelvan frágiles y quebradizos. Y a continuación se producen microhemorragias que mezclan esa sangre con el sudor y de la frente salen gruesas gotas de sangre con sudor. No era sangre propiamente, sino era sudor mezclado con sangre. Esto deja la cabeza inflamada, deja un profundo dolor de cabeza. Jesús sabe lo que es la depresión. Amigo y amiga, si usted siente que esta depresión le está matando, si usted siente que desea acabar con su vida, quiero decirle, Jesús le comprende. Jesús se estresó tanto, se angustió tanto, tuvo tanto sufrimiento psicológico y mental que de su frente emanaron grandes gotas de sudor mezclado con sangre. Jesús sufrió la depresión, la angustia y la ansiedad. El efecto es debilidad, cansancio mental, piel adolorida, ropa manchada de sangre, deshidratación por pérdida de sales y potasio. La agonía duró de 3 a 4 horas y Jesús esa misma noche fue traicionado con un beso. Y mirando a Judas le dijo, Judas, con beso entregas al Hijo del Hombre. Esto es increíble, era
el dechado de virtud. Era el legado más grande que nos podía dar el universo, la persona de Jesús de Nazaret. Isaías decía, porque un hijo nos es nacido, eh, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Era Jesús, era Dios, era envuelto en carne y sin embargo estaba sufriendo el dolor, la agonía y la traición. Si a usted le han traicionado, Jesús sabe lo que es la traición y Jesús puede traernos consuelo y traernos paz. En el libro de Marcos, capítulo 14, versículo 65, dice que algunos comenzaron a escupirle, a cubrirle la cara y a darle de bofetadas, diciendo, profetiza, ¿quién fue el que te golpeó? Le tiraban un trapo en la cara y comenzaban a darle de puñetazos. Eso dice Marcos. En el libro de Isaías, capítulo 50, versículo 6, estaba profetizado lo siguiente: entregué mis espaldas a los que me golpeaban y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No escondí mi cara de las afrentas y de los esputos. Ahora no solamente le daban de golpes, sino que Jesús había sido acusado de blasfemia. Y entonces tomaron su hermosa barba y la arrancaron de raíz, dejando el folículo piloso expuesto, y ahora expulsaban sobre su rostro esputo, que es flema, y esta flema se mezclaba con su piel adolorida y provocó una infección en la piel. Imagínense en el dolor de arrancar la, la barba de raíz de manera brutal, sin misericordia. El libro de Miqueas había profetizado, Miqueas 5:1, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Le golpeaban con palos y también le daban de bofetadas. El hombre del manto de Turín presenta el ojo derecho profundamente inflamado y parte de su barba arrancada. Ahora le azotaron. ¿Qué era el flagón o azote romano? Era una cosa descomunalmente pavorosa. Amarraban sus manos a una estaca de madera, desnudaban su espalda hasta la altura de la cintura y ahora cogían un palo de madera que tenía 3 tiras de cuero con puntas y picos salientes y comenzaron entonces a impactar la espalda de Jesús. Por estudios hechos en voluntarios, a partir del 10º azote, las bolas de plomo traen partículas de carne molida. La columna vertebral está completamente al descubierto. Hay una masa irreconocible de tejidos sangrantes y las bolas de plomo con sus picos van formando surcos y se hacen tiras de carne que van colgando hacia abajo. Cuando la espalda no tiene sitio donde más golpear, se sigue el castigo de la cadera, las piernas y hacia abajo. Cuando cortan la soga, Jesús cae desmayado en un charco de su propia sangre. Y dice que le vistieron de púrpura, pusieron un manto, le pusieron una corona de espinas y le daban un palo de madera para que él lo sostuviera, se lo quitaban y le golpeaban la cabeza enterrando más las espinas. Aquel manto se adhiere como una venda quirúrgica a una herida y ahora a continuación es presentado delante del pueblo y Pilatos, con el propósito de salvar a Jesús, de acuerdo a la costumbre romana, le dijo, podemos liberar a Jesús, el que llaman el Cristo, o a Barrabás. Y la multitud frenética gritó, suéltanos a Barrabás. Y Pilatos pregunte, ¿qué se hará con Jesús, el que llaman el Cristo? Crucifícale, crucifícale. Ahora es llevado atrás, donde es sometido a castigo, le visten de púrpura, Marcos 15:17, y habiendo entretejido una corona de espinas, se la pusieron y comenzaron a aclamarle, viva, rey de los judíos. También le golpeaban la cabeza con una caña, le escupían y puestos de rodillas le rendían homenaje. Luego, cuando se hubieron burlado de él, le quitaron el manto púrpura y le pusieron su propia ropa. Aquí fue cuando esas heridas que se habían adherido completamente al manto se vuelven a abrir y Jesús vuelve a sangrar de nuevo. Jesús es obligado a llevar la cruz. Los mismos romanos se dan cuenta que si lo obligan a llevar la cruz,
hasta el monte de la calavera, no llegaría con vida para ser crucificado. La cruz de ese día no era para Jesús, era para Barrabás, un hombre corpulento, un asesino a sueldo, un miembro de la secta judía de los celotes, un hombre musculoso. Jesús tenía el físico de un médico, de un maestro que recorría las aldeas sanando y enseñando, de manera tal que esa cruz era muy pesada para él. ¿Cuál era el procedimiento para crucificarlos? Primero amarraban sus manos, colocaban el clavo a la altura del centro de la mano cerca del nervio medial y colocaban ese clavo, lo sostenían y ahora hundían el martillo perforando la carne y perforando la madera. Esto se hacía con la cruz en el piso. A Jesús no hubo necesidad de amarrarlo. La Biblia dice, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció, no abrió su boca, no brindó resistencia. Cuando eran muy pesados y tenían obesidad, no los crucificaban a la altura de la palma de la mano, sino al antebrazo. Les explico por qué. Porque una vez que crucificaban las manos, las dejaban ligeramente encogidas para que pudieran respirar, flexionaban también los pies. En Semana Santa vemos películas donde el pie es apoyado en una tablita de madera. En realidad el pie se doblegaba completamente hacia atrás, el pie derecho sobre el izquierdo, la planta del pie pegando directamente en el travesaño, en el madero, y a continuación colocaban el clavo a la altura del segundo y tercer metatarso. Hundían el clavo grande que perforaban ambos pies y perforaba la carne y penetraba en la madera. Ahora Jesús está crucificado con las rodillas dobladas, el pie incómodamente apoyado en la madera y las manos flexionadas. Lo más doloroso era que levantaban esa cruz, la colocaban al borde del hueco preparada para ella y la enterraban con gran violencia. Ese impacto hacía que se produjera una enfermedad llamada neurolisis y miolisis. Lisis es ruptura, neuro de nervios y mio de músculos. Se raja la carne, el peso del cuerpo raja las heridas y se produce un dolor agonizante. Y esta es una de las enfermedades que sufrió Jesús a la hora de crucificarse, de ser crucificado. Salmos 22, 16 al 18 se había profetizado, porque perros me han rodeado, heme cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos, ellos miran, considérenme, partieron entre mí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. La siguiente complicación que se presenta es que esos clavos traen bacteria y producen una infección y se produce una picazón en las manos y en los pies. El término médico es parestesias. El crucificado quiere rascarse, pero no puede hacerlo, está crucificado. Ahora se dan miospasmos y neurospasmos, que son movimientos involuntarios. Comienza a brincar el cuerpo como en una convulsión epiléptica. Salmo 109, 23 escribía, voy como la sombra cuando se extiende, soy sacudido como la langosta. Ahora se da cianosis y anoxia. Para respirar tienen que levantar el cuerpo 5 centímetros. Y duele tanto respirar que la persona va respirando lo menos posible. Se van llenando de dióxido de carbono y para poder eliminar ese dióxido de carbono, después de varios minutos tiene que nuevamente levantarse de sus heridas, agarrarse de sus manos crucificadas, impulsarse con sus pies crucificados y levantar el cuerpo 5 centímetros y poder botar el aire. Esto produce un dolor agonizante. Si usted ha sido asmático, si usted tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica o cáncer de pulmón, efisema, Jesús sufrió complicaciones respiratorias en la cruz del Calvario y sabe lo que es eso. Hubo una luz de esperanza. Uno de los malhechores, Lucas 23, 39, uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti y a nosotros. Habían dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Pero dice que uno de los malhechores comenzó a ver cómo se burlaban de Cristo, cómo su dignidad era atacada y cómo él se mantenía sereno. No maldecía,
Mientras los dos maldecían e injuriaban, Jesús guardaba silencio y fue conmoviéndose su corazón. Y cuando escuchó al otro malhechor atacando a Jesús, le respondió y le reprendió diciendo: ¿Ni siquiera temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, padecemos con razón, porque estamos recibiendo lo que merecieron nuestros hechos. Pero éste no hizo ningún mal. Y mirando a Jesús, le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Muchos lo llamaron Señor cuando sanó sus enfermos, pero solamente el ladrón lo llamó Señor cuando lo miró crucificado. Y presto llegó la respuesta de Cristo. Levantó su cabeza agonizante y le dijo: de cierto te digo hoy que tú estarás conmigo en el paraíso. Las personas podían crucificar las manos de Cristo, podrían lacerar su espalda, podrían coronar sus sienes con una corona de espinas, pero no le podían quitar el poder de perdonar pecados. Jesús está muy deshidratado. Recordemos que toda la noche pasó de aquí para allá, llevado donde Anás, donde Caifás, donde Pilatos, no durmió, estuvo sudando sangre, sudor con sangre. Además de eso lo azotaron y perdió más sangre, y Jesús comienza a tener deshidratación. Cuando uno tiene sed, uno tiene un 1% de deshidratación. Cuando hay un 2% hay sed y hay incomodidad. Cuando hay un 4% hay náuseas y vómito. Jesús no vomitó porque no había comido, solamente tenía la cena pascual. El 6% de deshidratación produce un aumento de la respiración y del pulso, pero con un 10% se produce una horrible enfermedad que se llama glositis. La lengua se dilata, se agranda, se seca como un tiesto y literalmente se sobresale de la cavidad oral y la persona le cuesta hablar. En estas condiciones, dice Salmo 69, 20 y 21, la afrenta ha quebrantado mi corazón, y estoy acongojado, y esperé quien se compadeciese de mí, y no lo hubo, y consoladores, y ninguno hallé. Pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Cuando Jesús dijo la frase, sed tengo, le acercaron una esponja mojada en vinagre, y Jesús la rechazó. La probó y al sentir que era vinagre, lo rechazó. La pregunta: ¿por qué razón la rechazó? Si tenía tanta sed, si estaba tan deshidratado. Sencillamente porque era un estupefaciente, un brebaje preparado a base de plantas y a base de vinagre, que los romanos suministraban para que la mente se fuera a otro lado y el crucificado no sufriera dolor. Jesús la rechazó porque en la cruz del Calvario le dijo no a las drogas. Amigo, amiga, joven, señorita, si usted es víctima del flagelo de las drogas y usted cree que nadie le comprende, quiero decirle que Jesús rechazó la droga porque no quiso que su mente estuviera en otro lado. Quería que su mente estuviera controlada para el conflicto con las tinieblas. Jesús en la cruz del Calvario le dijo no a las drogas. ¿Puede usted, con la ayuda de Dios, salir del mundo de las drogas y encontrar la paz y la fortaleza que Jesús le puede dar? En el libro de Salmos, capítulo 22, versículo 14, el salmista había profetizado: soy derramado como el agua, todos mis huesos se han desarticulado. ¿Por qué desarticulado? Porque el hueso tiene una cápsula, la articulación tiene una cápsula que se llama cápsula sinovial. Es una cápsula llena de un líquido que se llama líquido sinovial. La articulación, como los rotores de un motor, están dentro de un medio líquido para que no se lastimen. Pero aquí tenemos que hay tanta deshidratación que se secaron las articulaciones. Jesús sabe lo que es la artrosis, lo que es la artritis. Mi corazón está como cera. El pericardio, que es la membrana que envuelve el corazón, está inflamada, llena de líquido. Y entonces el corazón le cuesta bombear. Mi corazón está como cera y se ha derretido en medio de mis entrañas. Mi vigor se ha secado como un tiesto y mi lengua se ha pegado a mi paladar. La glositis de la que estábamos hablando. La lengua dilatada, el corazón hinchado, los pulmones
compresionados hacia arriba, el abdomen abultado, el ojo derecho inflamado, la espalda totalmente lacerada, la cabeza hinchada por la hematidrosis, el sudor con sangre. Tenemos a Jesús en sus últimos minutos. Y en este momento de dolor llega una lección maravillosa. San Juan 19:26, cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien amaba, de pie junto a ella dijo a su madre: Mujer, he ahí a tu hijo. Y después dijo al discípulo: He ahí a tu madre. Hijo, he ahí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Jesús proveyó, en sus últimos momentos de agonía, de un hogar para su anciana madre que ya era viuda. Qué lección para los hijos. Qué lección para nosotros. Cuánto amor, cuánto cariño tenemos que tener para los hijos. Muchas veces un padre y una madre sacan adelante 10 hijos y dolorosamente 10 hijos no sacan adelante un padre. Aquí Jesús nos da una lección de amor y de misericordia para María. Hipertemia. Se presentan 3 horas de calor intenso. Hay un fuerte calor y Jesús sufre deshidratación e insolación. Y después de la hora sexta, que es mediodía, porque los judíos contaban la hora primera a las 6 de la mañana, de manera que Mateo 27:45 dice: desde la sexta hora descendió oscuridad, o sea, mediodía, sobre toda la tierra hasta la hora novena, hasta las 3 de la tarde. Jesús presenta hipotermia. Y entonces hay escalofríos, un temblor en todo el cuerpo, el corazón ya le cuesta más bombear, hay insuficiencia cardíaca, insuficiencia respiratoria. Y San Marcos 15:33 dice: cuando llegó la hora sexta, descendió oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Como a la hora novena, Mateo 27:46, Jesús exclamó a gran voz: Elí, Elí, lama sabactani, que qué significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta parte, como médico, no la puedo explicar, porque lo que mató a Jesús fue el sufrimiento espiritual y psicológico. Al llevar el peso del pecado de toda la humanidad, sintió la ira de Dios sobre el pecado, porque Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Amigo y amiga, sintió la misma angustia que dice la Biblia sentirán las personas cuando, dice el profeta, irán errantes de mar a mar buscando palabra de Dios y no la hallarán. Un día Jesús saldrá del santuario, se acaba la gracia y viviremos delante de Dios sin intercesor. Cuando se acabe la misericordia, cuando empiecen a caer las plagas sobre el mundo, cuando sea castigado con las 7 plagas de la copa de la ira de Dios sin mezcla de misericordia, la gente buscará de Dios y será demasiado tarde. Esa angustia, ese dolor fue tan grande para Jesús sentir la separación entre él y el Padre, porque él decía: el Padre y yo uno somos. Y ese momento de angustia fue tan grande que dijo: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La pleura que envuelve los pulmones comienza a inflamarse y se acumula gran cantidad de líquido en la región pleural. Hay insuficiencia respiratoria. Un soldado penetra la lanza en el costado de Jesús para ver si está muerto y sale agua y sangre. El agua y la sangre que estaba alrededor del corazón y los pulmones. Los pulmones, su cápsula se inflamó, se llenó de líquido, de agua y sangre, y lo mismo le pasó al corazón. Jesús muere de estrés, muere víctima de un infarto masivo al miocardio. No rompen sus piernas porque ya estaba muerto. Y quiero concluir con esta hermosa frase de la Biblia, Isaías 53:2. Subió como un retoño delante de él, y como una raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Lo vimos, pero no tenía atractivo para que no le deseáramos. Jesús crucificado ha deformado toda su belleza. Su cabeza está inflamada, está horadada por los clavos, por las coronas de espinas, sus manos horadadas por los clavos.
Recuerden que sudó sangre, que el ojo derecho está inflamado, que la barba está arrancada a pedazos, que la piel del rostro está inflamada por la infección de la piel, que además de eso su cuerpo convulsiona, que sus heridas están infectadas, que el pulmón está inflamado, el corazón también, el abdomen hinchado, que sus labios están azules por falta de oxígeno. Por eso lo describe como raíz de tierra seca. Fue despreciado y desechado por los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Como que escondimos de él el rostro, lo menospreciamos y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trajo paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amigo y amiga, le invito humildemente que termine esta charla, haga una oración, dele gracias a Dios por enviar a su Hijo y dele gracias a Jesús por ese sacrificio tan grande. Si usted es una persona enferma, si está en el lecho del dolor, Jesús llevó su enfermedad, sufrió su dolor. Compartamos esto, saquemos un ratito de nuestra agenda tan apretada para meditar en estas cosas. Que Dios le bendiga y gracias por su tiempo. Agradecemos al doctor Alonso Vega, nos ha traído un tema muy especial que es necesario comprenderlo y entenderlo. Si tú te encuentras con problemas, angustias, depresión, la única solución es acudir a Jesús. Es el único, tu único sanador, el que sana tus dolencias, el que sana tu alma y el que está ahí para escucharte en todo momento. Tus amigos te pueden traicionar, tu familia te puede dar la espalda, pero Jesús no lo hará. Te invito a confiar en Él, entrégale todas tus cargas a Él. ¿Tienes preocupaciones? ¿Algo te agobia? Escríbenos y estaremos orando por ti.